Bien, colegas, bienvenidas. Mi nombre es Adrián Villegas, soy de la Escuela de Educación. Y esta webinar, en el fondo, tiene por objeto revisar algunos tips, algunos consejos para el desarrollo de la clase presencial, ¿ya? Esto lo organiza la Escuela Docente. Entonces, la modalidad de trabajo es, yo voy haciendo una presentación, vamos revisando algunos elementos, y en función de las dudas, ¿cierto? Vamos a hacer algunos cortes, pero también, lógicamente, si ustedes desean agregar, comentar, indicar alguna experiencia, bienvenido sea también para poder dinamizar el trabajo. Bien. Lo primero que tenemos que enfatizar y recordar es que nosotros tenemos un gran desafío, que es básicamente entender que el proceso que hicimos, la universidad lo denominó como virtualización. ¿Qué significa esto? Generalmente uno tiene los cursos presenciales, tiene los cursos virtuales, pero tiene una situación hasta cierto punto híbrida, que es la que nos enfrentamos este semestre. ¿Por qué? Porque si bien uno dice, oye, el curso lo hicimos de manera virtual, es correcto, pero el detalle está en que eran cursos planificados de manera presencial. Por lo tanto, ustedes son testigos que durante el semestre tuvieron que hacer ajustes desde la metodología hasta la evaluación. Tuvieron que cambiar actividades de clase, probablemente el formato de las cátedras, y una serie de elementos para poder ajustarlos a la virtualidad, para poder ajustarlos, ¿cierto?, a que yo le explico una situación al alumno, le envío un trabajo, el alumno después lo responde, probablemente evaluaciones de carácter menos objetiva y mucho más de desarrollo, de opinión, de análisis. Es uno de los ejemplos que probablemente podemos entregar de esta serie de ajustes. Y ese proceso la universidad lo llamó virtualización, ¿ya? Pasar a manera online un curso diseñado presencialmente, y es el mismo proceso al cual nos vamos a enfrentar durante el segundo semestre. Hoy día no sabemos, ¿cierto?, si completamente. Dentro de la facultad hay cursos que ya definieron que iban a ser completamente online, y otros, ¿cierto?, como las prácticas o talleres, que en medida de lo posible se va a retornar a la presencialidad. Entonces, eso, por favor, es el punto de partida de lo que vamos a revisar. Cómo nosotros podemos ejecutar de mejor forma esta virtualización desde el punto de vista, por lo menos, de la sesión de clases, que es lo que nos compete. Vamos a hacer una introducción, vamos a revisar la planificación, algunos tips para el desarrollo de la sección en sus distintos momentos, inicio, desarrollo, cierre, la importancia de la evaluación, pero no de la evaluación que probablemente nosotros hacemos nuestros estudiantes, sino más bien de la evaluación desde el punto de vista de la necesidad que tiene el que nosotros evaluemos o autoevaluemos las clases que estamos realizando. También vamos a finalizar revisando algunas herramientas que nos pueden ayudar en el proceso y alguna acción de cierre. En general, nosotros tenemos el siguiente panorama desde el punto de vista de la clase virtual. Tenemos una clase virtual tipo presencial, que es una clase en realidad donde el docente emula la presencialidad, por lo tanto son clases que suelen ser más frontales, con algún espacio, ¿cierto?, de preguntas o dudas de parte del estudiante. Posteriormente tenemos una clase que es lo contrario, es decir, totalmente virtual, donde el docente trata de aprovechar al máximo herramientas que le permitan dinamizar lo que él está mostrando, por ejemplo, con herramientas para presentación, usar videos, pero también para dinamizar la participación del estudiante. ¿Ah? Herramientas como Socrative, Kahoot, que permiten que el alumno, por ejemplo, responda en línea a alguna pregunta del docente, usar todo lo que son opciones de pizarras digitales que permiten interactuar con la videoconferencia, en fin. Y tenemos un modelo que uno podría llamar mixto, donde el docente entiende que tiene que hacer ciertas adaptaciones metodológicas al hacer una clase presencial, al hacer una clase virtual, pero tampoco abusa, ¿cierto?, de este conjunto de herramientas disponibles. Básicamente un docente que se apoye con alguna presentación
va haciendo algunos cortes, va tratando de dinamizar la participación del estudiante, por lo tanto, digamos que es un modelo de convergencia, que toma elementos de ambas realidades. Al respecto, colegas, me gustaría, no sé si alguien de ustedes quiere compartir un poco la experiencia de cómo ha trabajado durante este semestre desde el punto de vista de la clase virtual. Si quieren puedo yo comentar. A mí me tocó trabajar un taller, que en realidad yo trabajo en la carrera de publicidad, y es un taller que por lo general se hace presencial, porque es el taller de módulo, donde los alumnos como conforman distintas agencias y juegan un rol donde somos 3 profesores que tomamos el rol de cliente y ellos nos deben presentar distintas campañas. La verdad que fue un desafío, porque obviamente hacer un taller tan presencial donde necesitan este feedback en vivo, se nos hizo al principio un desafío, pero de verdad lo pudimos sortear súper bien. No se nos complicó, los alumnos pudieron presentar todos sus casos, fue una buena experiencia, lo hicimos a través de Zoom, donde separamos las distintas agencias y donde al otro día les dábamos el feedback de lo presentado. Antiguamente lo hacíamos, el módulo se hacía que uno le da el feedback inmediatamente, en este caso decidimos dárselo al día siguiente, para poder tener más tiempo también de revisión. Pero fue una buena experiencia dentro de lo complicado que era y del desafío. Correcto. Muchas gracias, Bernardita. En el fondo optaron hasta cierto punto por estrategias de simulación. Claro, no, claro, hacíamos una estrategia de simulación y ellos simulaban que igual seguían siendo la agencia y nosotros clientes, y ellos se formaban en grupo y nos presentaban grupalmente a través de Zoom. Eso, así que súper bien. Y perdón que hoy día esté sin la cámara encendida, pero es que estoy con mala conexión, entonces si la enciendo se me... Sí. Pero ellos, por ejemplo, sí les exigíamos que en todas las presentaciones sí tuvieran cámara encendida, nosotros también obviamente como profesoras, porque nos interesaba ver la forma como presentaban, la forma de mover las manos, que es parte del proceso de evaluación cuando uno lo hace presencial. Correcto. Entonces, sí pusimos ciertas reglas, pero fue súper bien y súper bien recibido por los alumnos. En general tuvimos un porcentaje de asistencia de un 80%. Claro, hacer un taller que ellos tenían que presentar sí o sí, o sea, hace más fácil que los alumnos tenían que asistir, pero sí fue una buena experiencia. Correcto. De hecho, yo también intervine en forma de Zoom. Buenas tardes a todos. Utilizando la herramienta Zoom, y fue una clase en donde ellos como alumnos y nosotros como docentes tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad. Sí hubo una pequeña confusión al comienzo, en el sentido de que no se sabía si era una clase online o era una clase a distancia que estábamos haciendo bajo esta modalidad. De hecho, en este mismo medio en que estamos actualmente, tú acabas de mencionar que estaba una modalidad blender o mix como online. Entonces, clases que son presenciales, pero que están temporalmente bajo el formato a distancia. ¿Cuál es la diferencia en a distancia de la online? Ya. Mira, y otros aspectos más que los alumnos preguntaban. Claro. La parte de apoyo en matemática todavía es deficiente en el sentido de que los profesores no tenemos la herramienta. Una pantalla gráfica es muy útil en estos aspectos matemáticos. Yo particularmente doy economía dentro de ingeniería comercial y de administración. Gracias. Correcto. Muchas gracias por compartir la experiencia. Mira, propone varios temas interesantes de partida la diferencia sobre el concepto que vamos a ocupar. En general, la universidad ha definido 3 grandes grupos. O sea, los cursos e-learning, que son cursos que fueron planificados para dictarse online, que en general existe mucho material, es decir, los profesores anteriormente crearon videos, cápsulas, ¿verdad? Después tenemos los cursos B-Learning,
que son cursos que tienen menos material porque se apuesta mucho por la sesión presencial, y los cursos presenciales. Lo que se hizo en el fondo es algo nuevo, que es la virtualización, pasar de estos cursos presenciales a clase online. Por lo tanto, en el fondo, nos pilló sobre la marcha. En general, uno tenía materiales pensados para la presencialidad, hubo que adaptarlo, igual que las evaluaciones, igual que la metodología. Entonces, es una situación nueva y por eso la universidad lo conceptualizó, le puso el concepto de virtualizar la docencia. ¿Ah? Porque en el fondo se entendía que seguían siendo cursos que en su espíritu eran presenciales. Y de hecho siempre estuvo el discurso que una vez que estuvieran dadas las condiciones se iba a retornar. Obviamente eso no pasó así y probablemente durante el segundo semestre tampoco lo va a hacer. Bien, los colegas aquí proponen una experiencia interesante, sobre todo lo que indica Bernardita desde el punto de vista de cómo se resolvieron elementos derechamente desde el punto de vista práctico de los estudiantes. Hubo facultades que apostaron por la simulación. Simulación desde el punto de vista de simuladores, es decir, programas informáticos que recrean una realidad en la cual yo puedo operar, y ejercicios de simulación, como el que tú describías, ¿cierto? Y otras facultades, en medida de lo posible, ¿verdad?, fueron avanzando, depende mucho de la especialidad, por ejemplo, en el trabajo de casos, proyectos, elementos prácticos. Elementos que en el fondo permitieran resolver cómo fomentamos y cómo después evaluamos que el alumno muestre un desempeño real. De manera que las evaluaciones no fueran solamente teóricas, porque ustedes ya se han dado cuenta que evaluaciones de carácter teórico en virtualidad pierden mucho sentido, porque el alumno tiene todo el acceso a la información, por lo tanto es muy fácil replicar. Pero cuando yo lo hago analizar, lo hago aplicar, lo hago crear algo distinto, sigue teniendo un componente de desafío la evaluación, que es el que nosotros pretendemos, ¿cierto? Bien, vamos a continuar. Obviamente cualquier observación, consulta, la van haciendo, ¿cierto? O pueden ir dejando también los elementos por el chat. Les voy a compartir un breve video, ¿cierto?, que nos va a permitir ya adentrarnos en el tema de la planificación. Acá. Bien, un video muy breve. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non. Se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivo. También constituye la programación que deberá hacer para trabajar los contenidos centrales. El espíritu de esto es entender que siempre va a tener sentido realizar un proceso de planificación a la hora de querer implementar un curso en formato en línea, ¿ya? Y aquí básicamente el consejo es que ustedes puedan hacer planificación en dos niveles. Y aquí no vamos a hablar de una planificación educativa, ¿verdad?, como la que suelen hacer los profesores del sistema escolar, con todos los elementos, ¿cierto?, y todo el detalle, sino más bien una planificación de manera general, que nos permita, en el nivel 1, ordenar el curso, y en el nivel 2, ordenar la sesión de clase. Uno podría trazar una suerte de línea de tiempo
y poder programar las 18 semanas e indicar, mira, la semana 1, el resultado de aprendizaje es este y el contenido que voy a realizar es este, ¿ya? Y de esa forma, rápidamente diagrama las 18 semanas y eso le permite, por ejemplo, primero, selección curricular, es decir, ver qué elementos voy a tomar del curso y qué elementos tiene más sentido que tomen la virtualidad, considerando que es muy probable que haya algunos elementos que por el formato derechamente no pueda aplicar, ¿cierto? Y de esa forma también se asegura que esa periodificación le va a permitir cubrir buena parte del programa o todo el programa que es el objetivo. Y luego de que tenga esa especie de línea o cronograma, va al clase a clase, que en general uno se enfrenta al clase a clase más bien semana a semana, es decir, uno planifica la clase de la semana y la siguiente semana, ¿verdad?, planificará lo que corresponde. Por lo tanto, de ahí viene la importancia de esta primera mirada de planificación, donde uno sea capaz de colocar los hitos evaluativos, los ejercicios, las cátedras, el examen, y tenga todo trazado. Pero cuando bajo al nivel clase a clase, cuando bajo, ¿cierto?, al nivel de la sesión que corresponde, ahí en el fondo tiene que tomar a lo menos 3 o 4 elementos básicos que son los que vamos a profundizar ahora. El primero, siempre partir del resultado de aprendizaje, porque eso en el fondo es lo que los alumnos van a lograr o necesitan alcanzar. Por tanto, yo a partir de eso decido qué contenido tengo que ver con ellos para que alcancen ese resultado de aprendizaje, cómo voy a trabajar ese contenido, o sea, cuál va a ser mi propuesta metodológica. Voy a apoyarme con una presentación, voy a mostrar ejercicios, voy a hacerlos participar, debatir. Y el otro elemento tiende más bien a la actividad. ¿Cómo pongo en práctica esos elementos conceptuales que trabajé con el estudiante? Entonces, en el fondo, esos son los lugares base o los momentos más importantes que el docente deberá considerar para la clase. Resultado de aprendizaje, contenido, metodología para trabajar el contenido y la actividad, ¿ya? ¿Cuál es la actividad que me permite a mí lograr que el estudiante pase de ese contenido conceptual a un aprendizaje? Tomen o consideren la actividad como un vehículo que permite transitar al estudiante del contenido a la aplicación. Y cuando yo aplico, lo convierto en aprendizaje, ¿ya? Y eso pasa en procesos virtuales, semivirtuales, presenciales. Esa es, podríamos decir, una base pedagógica de cualquier proceso de aprendizaje. Yo para aprender necesito aplicar, ¿ya? De ahí la importancia, ¿cierto?, que dentro de las clases y en medida de lo posible, dejemos algunos momentos, ¿cierto?, para la aplicación. Bien. ¿Cuáles son las consideraciones base que uno deberá tener a la hora de planificar? Elementos muy generales, ¿cierto?, que uno puede considerar. El primer elemento, ¿cierto?, el resultado de aprendizaje o los resultados de aprendizaje en general. ¿Cuáles son los recursos técnicos que yo poseo? ¿En qué plataforma voy a trabajar? La mayoría de los docentes trabajó en Zoom, otra parte trabajó en Teams, que la gracia de Teams es que es la herramienta institucional, por lo tanto, tú te puedes armar el grupo de Teams, están los alumnos, tú simplemente lo asocias, no tiene límite de tiempo, queda todo guardado automáticamente, en fin. Y otros usaron Collaborate, que es la herramienta que tiene Blackboard, que también tiene esas facilidades. Ahora Teams, Zoom, en lo personal a mí me gusta mucho, pero tiene el problema de hacerte cargo, es decir, te pone el límite del tiempo si es que no hay una cuenta premium de por medio, tú tienes que hacerte cargo después de cómo compartes la grabación, por lo tanto, está una gama de opciones que ustedes pueden considerar para el segundo semestre. Yo les aconsejo que si están trabajando en Blackboard, lógicamente usen Collaborate, si están trabajando en Moodle, que revisen Teams si les convence. En caso contrario, siempre está Zoom, Meet, Jitsi y una serie de herramientas más para hacer el trabajo. ¿Cuáles son los recursos de los estudiantes? Y ya de alguna manera no lo tenemos claro. No tengo micrófono, no tengo cámara web, tengo baja conexión,
tengo imposibilidad de conectarme a la hora de la clase, es decir, puedo ver el video que tú me dejas después, son todos elementos que yo debo considerar en la propuesta de trabajo. Obviamente, cuál es el tiempo, y ahí seguir las instrucciones de la respectiva escuela. Hay escuelas que para el segundo semestre han apostado, ¿cierto?, por combinar sincrónico y asincrónico. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo 3 horas, algunas escuelas les van a pedir que en vez de hacer 3 horas de videoconferencia, hagan 2, por ejemplo, y 1 hora la dejen para el trabajo asincrónico, que eso consiste en mandar una guía, un material, un ejercicio. Ahí es clave la instrucción que les dé su respectiva escuela. ¿Cuáles son las plataformas disponibles desde el punto de vista de en qué herramientas me puedo apoyar para dinamizar la clase? Y lógicamente, desde el punto de vista pedagógico, los saberes previos del estudiante y sus características. Piensen que, sobre todo las personas que hicieron clase en primer año, no conocían al estudiante. Y esos estudiantes, en algunos casos, jamás habían pisado la universidad, salvo probablemente para matricularse. Entonces, son una serie de desafíos que uno tiene que considerar a la hora de querer planificar. Desde el punto de vista de la planificación ya como el clase a clase, ¿qué elementos tengo que considerar para la clase a clase? Siempre el tema resultado de aprendizaje, y aunque sea majadero, esa es la clave, porque mi clase no es el contenido. Generalmente uno tiene la visión tradicional de que la clase está organizada el curso está organizado por materias, unidades, contenidos, subtemas, pero ojo, esa es una parte del curso. La otra parte, y realmente donde tiene sentido la labor docente, es ayudar, acompañar al estudiante en que logra el resultado de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje se compone por contenidos, pero también se compone por habilidades y se compone por actitudes que en general se suelen ver menos, pero es un componente también. Es decir, el alumno tiene un aprendizaje tripartito. Necesita contenidos, necesita la habilidad para aplicar esos contenidos, pero también necesita un conjunto de actitudes que le permitan aplicar correctamente los contenidos. Entonces, por eso, más que partir por la materia, yo parto por el resultado de aprendizaje. Y eso me indica, ¿verdad?, cuál es el contenido que tengo que trabajar en la clase. Lo que me hace pasar al segundo punto, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a trabajar en la clase esos contenidos? Solamente voy a exponer yo y les voy a dar la palabra en algunos minutos, voy a dejar solamente un espacio de preguntas, voy haciendo cortes dentro de mi exposición para darles la palabra, me voy a apoyar, ¿cierto?, con algún material multimedia, me voy a apoyar, ¿cierto?, con imágenes, videos, en fin, son elementos que yo necesito resolver a la hora de hablar del contenido. ¿Ya? Posteriormente, definir la metodología de trabajo, la actividad. Yo les recomiendo hacer una actividad en las clases, sobre todo cuando son 2 horas o más, pero también es cierto que muchas veces yo no alcanzo a hacer la actividad. Por lo tanto, se las dejo formuladas, es decir, aprovecho una parte de la clase para explicar claramente en qué consiste la actividad y la actividad más bien se va como tarea al estudiante. ¿Ya? Ahí también vamos a ver algunos tips al respecto. Luego, tengo que empezar a definir, ¿cierto?, cuáles son los elementos que me van a apoyar. Y probablemente ese tiempo ustedes lo manejan, en general, para hacer 1 hora de clases, yo generalmente necesito invertirle 1 hora de elaboración de material, ya sea un PPT, buscar recursos, adaptar, en fin. Eso es para que uno se haga una idea de cuánto tiempo lleva. Y finalmente definir la evaluación. Pero acá en general yo recomiendo que la clase o la sesión de clases donde ustedes van a evaluar, por ejemplo, una cátedra, sea exclusiva para eso. La idea tampoco es sobrecargar al estudiante. Entonces, si corresponde una cátedra, yo esas horas las destino solamente para cátedra. Presentar el instrumento, explicarlo, resolver dudas y que ellos lo empiecen a hacer. Pero no agregaría contenidos. En los ejercicios distintos. Si ustedes tienen ejercicio, obviamente pueden hacer una parte de clase y la otra parte más bien reservarla. Pero la idea no es saturar al estudiante con evaluaciones clase a clase de carácter sumativa. Pueden ser formativas,
perfectamente en algunas especialidades hacen un quiz semana a semana, sobre todo en el ámbito de ciencia y matemática, donde el estudiante va respondiendo una especie de selección múltiple, que me parece adecuado, ¿cierto?, para llevar el seguimiento. Disculpe, teacher, en eso, durante el desarrollo del primer semestre, yo usé, por ejemplo, la posibilidad del foro, digamos, ¿no?, que permite el portal de campus, ¿no? Y en eso, la verdad es que en el fondo hay un tema que tiene que ver a lo mejor también con la instalación de la cultura, digamos, ¿no?, de los estudiantes. Mi área de psicología, en la línea más bien del área social, psicología social. Y en eso, la verdad es que las primeras participaciones en foro fueron muy interesantes, que también las había considerado inicialmente como tema evaluativo, ¿no? Es decir, en el fondo, la participación, la calidad de las respuestas, la argumentación que da el alumno respecto a una pregunta inicial, digamos, ¿no? Que también a lo mejor se puede considerar para asignaturas que son de carácter más humanista, digamos, ¿no? Aparte, como una estrategia de evaluación también, digamos, ¿no? No me fue muy bien en términos iniciales, pero yo creo que es parte de la cultura, en la medida que ellos se van acostumbrando, ¿no? Que uno lanza un texto, ¿no?, un artículo para discusión, y a partir de eso genera una pregunta que los fuerza de alguna forma a una actividad reflexiva. Yo creo que también puede ir sumando como estrategias evaluativas dentro de la metodología que estamos viendo en este minuto, ¿sí? Claro, por supuesto, Oscar, te agradezco la experiencia. En general, nada resultó como uno esperaba en las primeras semanas, porque estábamos probando. Estábamos probando nosotros como docentes, preocupados de la herramienta, después de cómo lo voy a hacer. Los alumnos, imagínense, había alumnos que tenían clase por Blackboard, más ratito se desconectaban y tenían que meterse al Zoom. El otro profe se lo hacía por Teams, el otro profe innovaba con una cuarta plataforma. Entonces, fue un periodo de adaptación, pero comparto contigo, Oscar, que en el camino eso se va afirmando. En general, lo que tú señalas, uno lo puede formalizar aprovechando que tiene el aula virtual, ya sea Moodle o Blackboard, en un foro, y con un indicador de evaluación, una rúbrica, uno ya puede precisar mucho más lo que le pide al estudiante. Y lo que tú dices es muy cierto. Al principio hay que generar una cultura al estudiante también. A mí me tocó ver trabajos de foro donde los más rápidos, ¿cierto?, intervenían primero, y la otra consulta, disculpa, y el otro aporte eran de acuerdo con mi compañero. Totalmente de acuerdo con mi compañero. Entonces, ¿cómo evalúo eso? O sea, ¿cómo evalúo a una persona que su único aporte es decir que está de acuerdo con el otro? En cambio, ¿verdad?, cuando uno se da cuenta y aparecen esos temas, dice, ah, ok, entonces para la segunda pauta, para no cambiarte la regla del juego en el camino, y eso es súper importante, cuando uno le cambia la regla del juego en el camino al alumno, le genera mucho ruido y eso es problema. Entonces, ok, ya, yo asumo, me equivoqué, no sabía. Pero para la segunda pauta ya sé, ¿cierto?, que tengo que ponerle ahí una extensión, coloco un argumento, eventualmente cite el texto, y ahí uno va mejorando. Y probablemente termina las últimas actividades con pautas sumamente bien hechas, estructuradas, potentes, y que lógicamente hoy día te quedan a ti para poder aplicarla al segundo semestre con mucha más propiedad, ¿ya? En este proceso, compañeros, es clave la experiencia. Es súper enriquecedor conocer la experiencia de los colegas, leer papers, ver webinars, pero no hay nada como la experiencia propia. Esto me resultó más o menos, y esto derechamente no me resulta, ¿ya? Y esas son cosas, ¿cierto?, que las mismas clases nos van dando. Bien, entonces, a la hora de enfrentarse a hacer la clase, los minutos previos antes de la clase, avisar a los estudiantes. Hay profesores que dejaban programadas todas sus clases, hay otros que lo hacían semana a semana, pero lo importante es que el alumno tenga el link, que sepa la hora, cuándo conectarme, cómo conectarme. Tener un plan B. Es muy típico, ¿cierto?, que a mí se me caiga la conexión. Fue muy típico que la clase estaba en Blackboard o yo les dejé el link en mi UDLA y resulta que mi UDLA no entra, no ingresa. Entonces, tener un plan B. Un plan B significa, ya, este es el link de la clase directa, se los mando por el correo del curso. Si no pueden ingresar a la plataforma, aquí está el link directo. En caso que no nos resulte Blackboard, les dejo el link de Zoom. Entonces, tener una alternativa para que esa sesión se pueda realizar, ¿ya? En último término, siempre lo que uno puede hacer, si todo falla, es tratar de grabarse, para aprovechar la hora, grabarse, y después decirle al estudiante, chicos, no se pudo hacer la conexión, pero aquí les dejo el video con la clase y vamos a hacer esta actividad. Y de esa forma la clase le sigue contando y ustedes ocuparon el tiempo en la clase.
Definir un espacio de trabajo adecuado, dentro de lo posible. Cuando yo digo adecuado, hay cositas básicas. Primero, que dentro de lo posible sea un espacio relativamente privado, sin tanto ruido, ¿cierto? Luego, que dentro de lo posible también tenga buena señal, buena conexión. Y tercero, que tenga buena iluminación, ¿ya? Yo sé que todas esas cosas son difíciles de lograr, pero yo me imagino que en el camino, después de varias clases, uno fue tratando de buscar los mejores lugares, ¿cierto? Está la posibilidad también en alguna herramienta de poner fondos virtuales, pero también entender que estamos en la casa, y también entender que de repente entra el hijo, entra la señora, pasa, ¿ya? Lo que pasa es que como docentes tenemos que tratar de reducir la tasa de percance, pero siempre nos va a pasar, y no pasa nada porque todos entendemos el contexto donde estamos, ¿cierto? Y si pasa, decirle al alumno, chicos, disculpen, sigamos, ¿ya? Y con eso el alumno empatiza y van a evitarse, lógicamente, que aparezcan memes y cosas por el estilo que también han aparecido este semestre, ¿ya? Y finalmente, verificar que todo le funcione el hardware y software. En general, la ley de Murphy indica, ¿cierto?, que siempre pasa lo que no tiene que pasar. Entonces, mi recomendación es, traten de conectarse 15 o 10 minutos antes, y si tienen un problema, la vieja solución informática es reiniciar. Reiniciar le resuelve como el 90% de los problemas que puedan tener, ¿ya? Bien. Entonces, pasamos a cómo armamos la clase, ¿ya? En el inicio de la clase, saludar a los estudiantes, preguntarles cómo están, tratar de empatizar con ellos, sobre todo los que tienen cursos de primer año, que yo les decía que lo más probable es que no lo hayan visto nunca, y lamentablemente porque, si bien las tasas de contagio, la voz oficial es que han ido bajando, ustedes han visto, y lamentablemente deben tener casos de alumnos, de conocidos, de familiares infectados, por lo tanto eso se va a mantener. Entonces hay que preguntar al estudiante, ¿cierto?, cómo están, si tienen cosas ya más personales, darle el correo, el mecanismo de comunicación con ustedes de forma directa. Presentar el resultado de aprendizaje de la sesión, hacer una breve introducción, 2-3 minutos, contar de qué se va a tratar la clase hoy día y cuál es la estructura que tiene, y finalmente, para cerrar este inicio, que debiera durar entre 7 y 10 minutos, una suerte de rescatar conocimientos previos. Y aquí tenemos varias opciones. Una forma, y la más habitual, es preguntarte, chicos, ¿qué saben ustedes de? Por ejemplo, ¿qué saben ustedes? No sé, yo soy profesor de historia, ¿qué saben ustedes de la prehistoria? ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Les permite saber, entre comillas, lo que saben, les permite tener una base de inicio, les permite reducir la tasa de errores de conocimientos previos erróneos que ellos puedan tener. Por ejemplo, típico en historia, cuando uno les pregunta qué saben de la prehistoria, muchas veces los chicos les dicen que el hombre vivía con los dinosaurios. Es la imagen que el alumno se ha hecho de películas, de dibujo animado, en fin, y uno dice, error. Hay una diferencia de al menos 65 millones de años entre la extinción de los dinosaurios y la aparición del hombre. Pero es legítimo. Y por eso les digo que hacer estas consultas previas pueden reducir esos errores que el alumno tiene, esas preconcepciones que tiene de lo que va a ver, ¿ya? En general, la pregunta es lo más rápido. También yo puedo colocar un insumo, un breve video, una imagen, un esquema, y hacerte la pregunta. O a veces profesores que hacen cosas más elaboradas y usan estas herramientas como Mentimeter, que te permite generar una nube de conceptos, o Socrates, Kahoot, que yo les proyecto una pregunta a ustedes, y ustedes me contestan vía teléfono y yo veo los resultados, o a veces cuestiones tan simples como esta. Miren, por ejemplo, si ustedes colocan ahora su mouse sobre la línea verde que le aparece acá, les van a aparecer varias opciones, y hay una que dice anotar. Si ustedes pinchan anotar, pueden dibujar. Entonces yo les puedo decir, ya, márqueme el elemento que usted considera más importante, y usted dice, me marca esto. El alumno le marca eso. Entonces yo estoy interactuando con el estudiante, ¿ya? Y eso es importante porque la atención estadísticamente dura entre 15 y 20 minutos. Si no hay, son como los picos de atención. Entonces, si no hay quiebres de mi parte, esa atención se va reduciendo, y hoy día es súper fácil. El alumno
baja la cámara, apaga el micrófono, o derechamente se para y te deja ahí hablando solo. Total, coloco mi carita ahí en negro, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, interactuar, ¿ya? Preguntarle. Si no resulta, preguntarle directo. Usted, Joaquín, ¿qué opina de? Marcela, indíqueme tanto. Entonces, de esa forma los mantienes activos, preocupados. Claro, Carmen tiene toda la razón. Con 50 alumnos es mucho más difícil, porque no los puedo hacer participar a todos. Pero sí los puedo ir haciendo participar a algunos grupos, tratar que no se repitan, y vamos a ver tal vez algunas estrategias para que todos participen. Ahora, para que todos participen desde lo que tú puedes hacer. Yo no te puedo obligar a participar. Es decir, si el alumno va, enciende la cámara, se conecta y después se para, lamentablemente son muy pocas las opciones que yo tengo para regularlo. Pero sí puedo al menos tratar de mantener la atención de buena parte de los que están ahí, ¿ya? Y vamos a ver también algunas cositas de eso. Paula. Sí. Y yo creo que también una buena estrategia es cuando uno les dice, los leo, y ellos van escribiendo en el chat su respuesta, porque yo creo que ya hemos, un semestre con estas clases online, hemos adquirido la habilidad de hacer más de dos cosas a la vez, entre leer el chat, responder al que está levantando la mano y hacer todo eso. Siento que los chicos están en esa etapa todavía de no querer mostrarse en la cámara. Teniendo todo, yo creo que la mayoría tiene cámara, pero ellos es un tema de vergüenza, un tema de generación, puede ser lo que sea. Sin embargo, siento que el chat, cuando uno les dice, yo siempre les termino diciendo, los leo, y ahí yo creo que se expresa mucho más, y el chat vuela, y ya salen humitos con su respuesta, y vamos muy bien Joaquín, muy bien Cristian, muy bien Ana María, qué buena respuesta, lean nuevamente la respuesta de Ana María, entonces van a la respuesta de Ana María, la leen, sí, y ellos empiezan. Fabiola, sé que estás por ahí, ¿alguna respuesta? Entonces, como tú dices, nombrarlos a ellos de repente es súper bueno. Sí, muy buena estrategia. Buenas estrategias. Y ellos se van avisando, o sea, te dicen, oye, Fabiola, te están preguntando a ti, y cuentan ahí que le mandé un mensaje, pero no hay respuesta. O sea, esa estrategia, claro, uno las puede considerar súper simple, pero son sumamente efectivas, Oscar, parece que también quería agregar algo. Sí, yo creo que en esa misma línea a lo mejor me surgió ahora, así como iniciativa, digamos, ¿no? Es decir, en esta búsqueda, en el fondo, como de buscar instancias más interactivas en el trabajo con los estudiantes, a lo mejor también puede ser interesante que los estudiantes se organicen, por ejemplo, dentro del semestre en pequeños grupos y tengan que hacer presentaciones al igual que las que yo estoy haciendo en PPT, por ejemplo, ¿no? Y entonces en eso les cedo, digamos, ¿no? 5 minutitos, 10 minutos de tiempo para efectos de que puedan plantear o exponer una temática en particular, y a partir de eso entonces vamos generando a lo mejor una dinámica mucho más interactiva, digamos, ¿no? Mucho más participativa, y evitamos esta lógica más frontal como de televisión un poco, ¿no? Respecto al desarrollo de nuestras actividades. Claro. ¿Sí? Yo comparto contigo, y en general uno como profesor se suele como acotar mucho a lo que tiene el sílabus, ¿cierto? O el programa. Es decir, a mí me dijeron que había una exposición en el ejercicio 2 y ahí yo lo puedo hacer poner. Pero yo creo que también hay que entender que uno tiene una libertad docente y que cualquier cosa se permite mientras yo tenga seguridad que va en beneficio de su aprendizaje. Entonces, lo que hizo Oscar me parece fantástico. Yo miro las clases y digo, ya, ¿saben qué? Tengo tantos alumnos, por lo tanto, les voy a pedir que cada clase, grupos de 3 o 4 personas, o de menos, dependiendo del número de alumnos, me pongan este tema, ¿ya? Y eso a lo mejor puede ser unas décimas para la prueba. En fin, uno lo arregla ahí. Pero lo importante es que al alumno le entrega una responsabilidad y participa. Yo creo que eso es importante, o sea, potenciar cómo nosotros los vamos haciendo participar, ¿ya? Bien. Entonces, después del inicio, pasamos al desarrollo de la clase, que es probablemente una de las partes más tensas. Y acá la idea es poder exponer el contenido, tratar de que esa exposición sea dinámica, y ahí es importante lo que compartía al principio la colega, de no solamente mi voz, ni el uso de mi voz,
entonaciones, declive, ánimo, ¿verdad? Desánimo, sino también mis gestos, mi expresión, las manos, porque tú te estás mostrando. Entonces, yo creo que es sumamente interesante también cuando el docente propone un modelo dinámico. ¿Ah? Apoyarse con insumos, videos, presentaciones, imágenes, textos, audios, internet. Hay profesores que toman libros, ya le dicen, miren mi libro aquí, le tratan de mostrar el esquema. Hay profesores que, sobre todo en el área de ciencias, tienen pizarra. Entonces acá hay una pizarra y ellos van replicando las fórmulas, pueden usar las pizarras digitales, en fin, es cosa de empezar a ver, pero insisto, ahí uno se adecua. Sabes que en realidad a mí me cuesta un poco el tema informático, entonces lo voy a hacer más análogo. Ok, lo hago acá, muestro libro, enfoco libro, muestro mi pizarra atrás en el fondo. Ahora profesores tal vez que son más informáticos, optan por pizarras digitales. Si ustedes buscan pizarras digitales en internet, hay cientos de opciones, probablemente una de las mejores es la de Google, y una pizarra digital es como tener una pizarra real, donde yo les comparto la pantalla, yo puedo dibujar, el alumno también. Zoom tiene esa opción, de hecho, para los que no la conozcan pueden probarla acá, en el recuadro verde, ustedes se paran ahí, ahora en lo que están mirando, pinchan anotar, y le aparecen varias opciones. Entonces yo le puedo hacer una pregunta al estudiante y le puedo pedir, ya chicos, márquenme ustedes aquí las opciones correctas. Y se puede hacer, se puede intervenir, ¿ya? Considerar lógicamente espacios para preguntar, para usar el chat, y dentro de las opciones está lo que les decía de compartir la pizarra, que eso te abre un mundo completo. Tal vez no todas las herramientas tienen esta opción de poder escribir, o poder marcar, dibujar, estampar, ¿ya? Pero sí todas las herramientas tienen la opción de compartir pantalla. Y eso te abre un mundo. ¿Por qué? Porque tú te lo llevas a una herramienta que te permita compartir pantalla, escribir. Por último, te lo puedes llevar al Paint. Y en el Paint Tool hacer los trazos, garabatos que necesites hacer. Y compartir pantalla es súper importante porque si yo seleccioné algunos recursos digitales o algunas herramientas digitales, les puedo mostrar todo ahí. ¿Ya? Entonces, creo que el apoyarse con ciertas páginas web para ir mostrándolas después, a mí me parece uno de los elementos donde yo puedo lograr más interacción con el estudiantado. Bien, la actividad. Aquí, por favor, entender que la actividad es una sugerencia ideal, pero dentro de lo posible, ¿ya? Y acá, claro, primero los lugares comunes, ¿cierto? Disponer en lo posible de la instrucción, ojalá un texto de apoyo. Si la actividad la van a hacer dentro de la sesión, que los alumnos queden trabajando y ustedes más bien como una especie de apoyo remoto. Se están trabajando en plataformas como Blackboard, por ejemplo. Coloris permite armar grupos. Entonces tú divides en varios grupos a los estudiantes y va entrando a los grupos. ¿Ya? Eso es ideal para cursos que tienen mucho trabajo de proyecto, trabajo grupal. Y después, para que no sea tampoco una carga para ti como profesor y que tú te lleves 20, 30 actividades, no es la idea, lo mejor es hacer una suerte de plenario donde 2 o 3 personas presenten los resultados de su actividad, tú los retroalimentas y eso les sirve a todos. ¿Ya? Ahora, si por X motivo la actividad no se alcanzó a hacer o no se alcanzó a concluir, tú les pides que te manden eso y tú seleccionas 2 o 3 actividades y inicias la clase, ¿cierto?, con la retro general para que todo les sirva. ¿Ya? Estoy hablando de actividades formativas, actividades clase a clase, actividades simples. Lógicamente, si hablamos de ejercicios, ya estamos hablando de un trabajo más formal porque tiene que ser evaluado. Y posterior a eso, entonces, llegamos ya al cierre de la actividad, al cierre del trabajo. ¿Cuál es la idea acá? Primero, hacer una síntesis de contenido. 2 o 3 ideas clave. Chicos, lo más importante visto en esta clase es A, B y C. Eso se los puedo dar yo o lo podemos construir como grupo, eso ya también depende de la hora. O sea, si estoy llegando ya a la hora de mi clase, ustedes saben que los alumnos quieren irse rápidamente, entonces más bien yo les doy la idea clave. Si tengo un tiempo, las construimos.
Y esa construcción puede terminar siendo, puede terminar siendo un esquema. Usted dice, pero ¿cómo hago un esquema? El esquema lo puedes hacer, puedes abrir un Paint, un PPT, un Word, y tratar de ir armando el esquema a las palabras clave, si la herramienta de videoconferencia no te lo permite. ¿Y tú cómo lo haces? Compartes el Word. Entonces, de esa forma, lo que tú vayas haciendo en el Word, o comparte la pantalla. ¿Ya? Dejar un espacio final para la consulta, y lo más importante, ¿cierto? Decirle, bueno, ¿cuáles son los espacios de comunicación? Y acá, varios profes han dicho, oye, pero es que me tiene saturado el tema del foro, pero es que planifícalo. Por ejemplo, yo reviso foros lunes, miércoles y viernes, en este horario. Eso quiere decir que si la consulta, o la consulta básicamente no me llegó el viernes hasta las 6 de la tarde, yo la reviso de nuevo el lunes a las 6. ¿Y por qué es importante esos horarios? Porque el estudiante muchas veces te escribe un correo y 10 minutos después te escribe de nuevo para decirte que te mandó un correo y que todavía no tenía tu respuesta. ¿Ya? Yo sé que todos los docentes han hecho un sacrificio, pero tampoco somos docentes 24/7, ¿cierto? Entonces, lo mejor es establecerles como horario y decirles, mira, si el lunes no me llega, yo retomo el miércoles o retomo el viernes, ¿verdad? Y de esa forma hay una suerte de horario, ellos se acostumbran, y también sanidad mental para nosotros como profesores. Y finalmente, indicarles, ¿cierto?, qué es lo que viene después. ¿Qué es lo que te pido yo hacer para la próxima clase? ¿Qué es lo que te pido leer, revisar, elaborar para la próxima sesión? Hacer las conexiones de esa manera, ¿cierto? Y siempre importante entonces partir la otra clase por esas conexiones previas. Que el alumno se dé cuenta que si yo te mandé a leer, te hago alguna pregunta, ¿ya? Ahí uno puede ver, dependiendo del avance, qué tan formal es eso. Bien. Hay muchísimas opciones para que uno pueda evaluar en virtualidad. Mi objetivo acá no es ver eso. Ahí solamente les nombro algunas opciones que ustedes tienen para evaluar de forma digital, ¿cierto? Digital significa básicamente evaluación objetiva, selección múltiple, verdadero y falso, crucigrama, quiz, video quiz, en fin, ¿ya? Porque para desempeño lo mejor es contar con una pauta, matriz de valoración o algún instrumento que refleje desempeño. Pero aquí, básicamente, la invitación que yo le hago es a evaluar su propia sesión. Cada cierto tiempo preguntarle al estudiante, bueno, ¿qué le pareció la clase? El estudiante a lo mejor les va a decir, súper claro, profesor, o deberá dar espacios para esto, o muy rápido, o muy lento. Y ese feedback del alumno es súper importante, porque no olvidemos que la clase es para ellos, la clase no es para mí, ¿ya? Entonces yo le aconsejo cada ciertas clases preguntarle al estudiante, y eso sin duda les va a permitir mejorar. ¿Qué herramientas tenemos para dinamizar un poco la clase? Presentaciones. Yo recomiendo PowerPoint. Yo recomiendo usar la herramienta que mejor ustedes manejen. Y si esa es PowerPoint, PowerPoint, ¿ya? De hecho, y los dejo invitados si ustedes gustan, para mañana a esta misma hora, nosotros hacemos una sesión de PowerPoint. Cómo colocar video, audio, cómo convertirlo en video, cómo narrarlo, cómo hacerlo más interactivo. Y ahí de repente uno encuentra en el PowerPoint la respuesta para casi todas las necesidades que tiene. Hay profesores que quieren innovar, quieren hacerlo más dinámico, pueden usar el Prezi, pueden usar el Emails, que son herramientas de presentación más efectistas. Se acercan, se alejan, están los videos, está el audio, ¿verdad? Y la gracia es que las plantillas vienen ya predeterminadas, por lo tanto, te agiliza mucho el trabajo de diseño. Para presentar algo o para dar alguna actividad, usar herramientas como por ejemplo Pixton, que te permite elaborar cómics para presentar las cosas de otra manera, o para pedir al estudiante un producto de otra manera, o Powtoon, que el Powtoon es una video presentación. ¿Dónde está la diferencia? Es que es una presentación tipo PowerPoint, pero pensada en formato video, por lo tanto tiene que ser muy poco texto, mucho más ágil. O gresores gráficos, y aquí yo le aconsejo derechamente Canvas. Canvas es una herramienta gratuita que les permite hacer mapas mentales, esquemas conceptuales, flujogramas, diagramas,
infografía y una serie de herramientas más, incluso yo lo puedo ocupar del teléfono. Entonces acá una herramienta que me permite a mí como docente hacer un buen esquema, pero también pedirle al estudiante algún producto, ¿ya? Evaluaciones, cuando son simplemente formativas, rápidas, Educapay, Kahoot, Sócrates, ¿cierto? Y aprovechar lo que es el teléfono. El estudiante hoy día, un porcentaje importante toma las clases del teléfono, y hoy día más que nunca está con el teléfono todo el día en la mano. Entonces aprovechemos eso. ¿Y cómo lo puedo aprovechar? Que yo le busque y le recomiende algunas apps de mi disciplina, de mi especialidad, que puede descargar, que le van a permitir ejercitar, ver contenido, ¿verdad? Apps. Y uno las busca y dice, ya chicos, miren, por ejemplo, ustedes se meten a la tienda de aplicaciones y les voy a pedir que descarguen y le manden el link. Esta aplicación, por ejemplo, es para que, invento, de matemática y de ciencia hay cientos, de idiomas también hay varias. Aplicaciones para que él vaya en sus tiempos libres, cuando sienta la necesidad, profundizando o ensayando, en fin, ¿ya? Bien. Vamos llegando al fin entonces. Para sintetizar, ideas clave. Lo pedagógico antes que lo tecnológico. Que no sea la herramienta la que nos limite. Que no sea verdad el decir, pero a mí en realidad yo tengo la idea, pero no se me ocurre con qué herramienta lo puedo hacer. Pregunte, busque, consulte. Yo me ofrezco desde ya. Si ustedes tienen alguna idea y no saben cómo materializarla informáticamente, totalmente disponible. Les voy a dejar mi correo, ¿ya? Que lo pedagógico sea lo que mande, que lo pedagógico sea lo que determine cómo va a ser la clase. La herramienta es un apoyo. Puedo usar una herramienta, dos herramientas, otra herramienta, mañana no está esa herramienta. Entonces, la herramienta no manda. Empatizar con el estudiante. Eso es sumamente importante. Y cuando digo empatizar, también sea concreto. Empatizar no significa, mándame el trabajo cuando se te ocurra. Empatizar no significa, usted me tiene que mandar un trabajo y me lo mandó 2 semanas después y yo se lo reciba. Empatizar significa dar la posibilidad, la oportunidad, pero también fomentar la responsabilidad. Ejemplo, el producto se entrega el día lunes. Si alguno de ustedes tiene algún problema, coyuntura, situación compleja, les dejo mi correo, me escribe el problema y vemos una nueva fecha. Hay estudiantes que no se pueden conectar. Hay estudiantes que tienen conexión limitada. Hay estudiantes que tienen que esperar que el hermano y el papá y la mamá se ocupen el computador para poder ocuparlo. Hay estudiantes, sepan ustedes, que no tienen computador en la casa y que están haciendo los trabajos incluso a mano o por teléfono. Entonces, hay muchas realidades y uno puede empatizar con eso y dar las posibilidades. Pero lo importante es que el alumno se responsabilice. Si yo no tengo el computador, profesor, ¿le puedo enviar el trabajo a mano? Correcto, no hay problema, envíemelo a mano. Pero no significa que me lo envíe un mes después. Por eso es importante, ¿cierto?, dejar las reglas del juego claras del inicio. Menos es más, y sobre todo hoy día. ¿Qué saco yo con llenarme de herramientas, capacitaciones, manuales, lectura, sobre todo de herramientas que hoy día parece ser la necesidad, si en el fondo probablemente con una o con dos resuelvo casi todas las necesidades? Exploren la herramienta de videoconferencia. Casi todas las herramientas permiten compartir pantalla, muchas tienen opciones de interacción, algunas permiten hacer preguntas, votaciones, otras permiten hacer garabatos en la pantalla, en fin. Exploren y sáquenle provecho a las herramientas de clases que tienen, porque eso probablemente les va a abrir las ideas a elementos más didácticos y también les va a decir, ¿sabes qué? En realidad no necesito buscarme herramientas, con esto cubro súper bien el tema, ¿ya? Y finalmente, interactuar y comunicarse, y comunicarse. Y después de eso, volver a comunicarse. Ustedes necesitan estar en comunicación, primero con su escuela, con sus coordinadores, directores, que les van a dar las instrucciones, las directrices, a veces lo apoyan en material, en consejo, en fin. Necesitan estar en contacto, obviamente, con su estudiantado, con los que siempre participan, pero también tienen que contactarse con los que no participan, para evitar nuestros problemas, ¿cierto? Que pasado mitad del semestre, Fabián te escribe, profesor, me vengo integrando en su clase.
Ya, ¿y qué esperas tú? ¿Que te haga 10 clases de nuevo? Y son alumnos a veces que no tienen idea que tú le dejaste la clase grabada, que había ejercicios, que había un aula. Por lo tanto, es importante estar en comunicación con ellos, ¿cierto? Recordar entonces que lo que hace efectiva la clase no es mi opinión, mi creencia, sino es la satisfacción del estudiante representado, ¿cierto?, en cosas tan simples como que cuando a veces te dicen, profesor, ¿sabe qué? Aprendí. No hay nada más gratificante que el alumno te diga, profesor, ¿sabe qué? No le entendía nada. Y a lo mejor hoy día tampoco le entiendo todo, pero con lo que entendí quedé súper claro, ¿cierto?, en los elementos del curso. ¿Ya? Yo les quiero compartir acá mi correo. Se los voy a anotar por se los voy a mandar por el chat. Y por favor, siéntanse ustedes en la total libertad de escribirme si piensan que yo los puedo ayudar a aportar en algo. Ahí les mandé mi correo. Colegas, por favor, dudas, preguntas, aportes, comentarios, reclamos, cuéntenme. ¿Sabes qué? Yo, Adrián, agradezco primero tu taller o webinar. Creo que es súper aclaratorio, dado que nosotros tenemos que también cambiar el paradigma, porque efectivamente no es una sala de clases, es una clase online, y donde muchas veces nos olvidan todos estos antes, inicio, desarrollo y cierre de la asignatura, o de la asignatura que estamos dictando, bien digo. Por lo tanto, esas herramientas que tú nos entregas, yo he usado varias y realmente es efectiva, porque yo creo que el fin último de nosotros al dictar las clases es que el aprendizaje ocurra. Yo creo que ese es el fin último siempre. Y como dices tú, no podemos pretender tampoco que todos los estudiantes aprendan y todos no van a aprender de la misma forma, porque atendemos a diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, siento que lo que tú me dices a mí me hace un poquitito más bajar y cambiar el paradigma. Y tenemos que quebrar tantos paradigmas que nosotros llevamos posiblemente 20 años haciendo clases en las universidades, entonces para nosotros es un poco más difícil bajar. Hemos empezado de menos a más. Hemos usado más las plataformas Blackboard, que tiene varias herramientas, como la pizarra en blanco, que los chicos pueden escribir, van dando sus respuestas en el mismo chat. Y no tiene por qué ser una obligación para el estudiante estar en la cámara, a nosotros nos gustaría. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que pasar para otro lado, porque yo tengo que confiar que tú estás al otro lado. Y tenemos que partir de la confianza que el estudiante está. Y si de los 50 hay 10 conectados y son los 10, yo le hago una clase a los 10. Y los otros 50 también tienen que ver cómo lo van a hacer. Porque yo creo que este tipo de clases ahora está apelando a la autonomía del aprendizaje. Yo creo que eso es primordial. Si yo no me puedo conectar hoy día a la 1:10 a tu clase, yo autónomamente tengo que saber que la tengo que escuchar porque tú me la subiste a la plataforma. Pero eso tiene que ver con las capacidades, como decías tú, con las actitudes. Tú bien lo dijiste, el RA tiene que ver con contenidos, habilidades y actitudes. Pero las actitudes no son del profesor, las actitudes son del estudiante. Y frente a eso nosotros también tenemos en la primera clase, tenemos que darle esta charla de qué significa esto y la responsabilidad que ellos tienen frente a su aprendizaje. Nosotros somos mediadores, pero no tampoco te vamos a entregar todo. Y es gratificante cuando tú escuchas o lees un correo de un alumno que viene saliendo de tu clase y te dice, profesora, me gustó la clase, no me quedó muy claro este concepto, o usted me podría dar un libro para que yo pueda seguir estudiando el tema. Uno, para mí está el sueldo pagado. ¿No? Siento que ese es la gratitud que uno tiene como profesor en la sala de clase, hacer ese impacto. Y yo te agradezco, que está súper buena la clase, Cristian. Una vez más. Y mantener la motivación. Cuando empezamos con esto a fines de abril, había varios profesores que estaban desmotivados porque veían puros recuadros negros con el nombre, casi todos trabajando en Zoom. El alumno pregunta, oye, y clic, 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 clic.
nadie quería participar, nadie quería activar la cámara, nadie quería activar el micrófono, nadie quería contestar el chat. Otros profesores que decían, mira, la única pregunta que me contestan es si se escucha o si se ve la pantalla. Después de eso, yo hablo, trato de preguntar, nadie responde y sigo. ¿Ya? Yo sé que cuesta como profesor, que desmotiva, ¿ya? Pero nosotros somos profesores en el fondo, de vocación o de formación, o porque nos acercamos al mundo, pero como profesores mantener la motivación, mantener el ejemplo. Lo que dice Pablo es súper importante. La actitud es clave en esto. Y al alumno uno se los puede ganar. La experiencia te indica que por muy adversas que sean las condiciones, por muy desordenado, que a veces no entregan los trabajos, que te llenan de cuentos, que están haciendo otra cosa, hay algunos que terminan diciéndote después de la clase, gracias profesor, entendí, ¿ya? O gracias profesor, me voy a poner las pilas para la próxima. Entonces, el ser humano puede cambiar y nuestros estudiantes pueden cambiar. Entonces nosotros no dejemos de estar motivados. Nos podemos ganar los alumnos. Pueden aparecer mágicamente a la otra clase. Algunos alumnos parece comprar un micrófono, parece comprar una cámara, ¿verdad? Porque el alumno también se motiva. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que motivarlo. Colegas, por favor, tengo aquí una pregunta, ¿cierto? De dónde queda esto. Yo en general, obviamente tengo la presentación. Si ustedes mandan un correo, se las puedo mandar. Y les puedo compartir la sesión por una herramienta interna que es por el Office 365, pero todo esto, todas las webinars que se han hecho, todos los materiales están en eCampus, en el aula docente. Todos nosotros como profesores estamos inscritos en el aula docente. Entonces ustedes van al aula docente y ahí van a encontrar una sección de recursos. Y ahí tienen recursos para muchas plataformas y está el registro histórico de todo lo que se ha hecho. ¿Ya? Entonces yo le aconsejo ahí también poder revisar. Colegas, por favor, ¿alguna duda, pregunta, consulta más? No, No, yo solo agradecer. Perdón. Sí, no, Solo también, agradecer por el tiempo, porque de verdad estuvo súper interesante. Sí que agradezco, Cristian, el tiempo y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Paula, 100% de acuerdo. Y yo creo que además los alumnos se van comentando entre ellos. Cuando hay una clase entretenida, pasa que el que no fue le cuenta al otro, oye, te perdiste la clase, estuvo súper estuvo entretenida, dinámica, y van entrando más también a las siguientes clases. Uno se va dando cuenta. Así que eso. Es verdad que es un tema de actitud también. Así que, y es verdad que no podemos perder nuestra vocación. Si al final, tal como decía Paula, o hay 10 atrás o hay 50, tenemos que hacer la clase como si estuvieran todos. Tal cual. Así que súper agradecida. Muchas gracias, Bernardita. Sí, lo mismo, teacher. No, yo me sumo. La verdad es que en el fondo tenemos un segundo tiempo, digamos, ¿no? Este primer tiempo fue aprendizaje, yo creo que para todos, digamos, ¿no? Pero la bajada, digamos, ¿no? Y el aterrizaje, en el fondo, la reflexión a la que nos invita como docentes para poder plantearnos un segundo semestre con mejores herramientas o con mejores estrategias, en el fondo. Yo creo que de alguna forma es una labor relevante, así que los agradecimientos, digamos, ¿no? Esperamos el segundo semestre un mejor lejos de desempeño, digamos. Sí, sí. Hagan ustedes contraste, hagan un contraste desde las clases del estallido social, que ahí todo el mundo está experimentando, hasta las clases con las cuales está terminando el semestre, ¿ya? Con muchas más propiedades, plantas, ideas, desafíos, ambiciones, y sabes que ya a la otra clase voy a hacer esto, y eso solamente es posible porque ustedes son sumamente comprometidos. Yo agradezco su tiempo, su disposición, su atención. Lo insto, ¿verdad?, a seguir con las mismas ganas para lo que se viene el segundo semestre. Les deseo obviamente un excelente cierre de semestre, porque todavía estamos en eso, y los dejo invitados, ¿cierto?, para las próximas sesiones de la Escuela Docente. Hay de todo, hay una serie de colegas haciendo, hay de plataforma, hay de evaluación, hay de lo que ustedes busquen, ¿ya? Eso, un gusto, un abrazo a cada uno, les vaya súper bien, cuídense. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, chao. Gracias, Cristian. Chao, gracias. Chao.